Muy bien, me puedes tutear. Bueno, ahora sí. Buen día, esta es otra clase de hoy, del mismo, del mismo hoy, pero bueno, es otra clase. Me lo hubiera volteado. Bueno, pero en fin, este es otro hoy, otra vez. Bueno, el tercer ítem que íbamos a ver en esta unidad 2, que se llama fertilización, es el muestreo de suelos. Aquí vamos a hablar en términos generales porque en suelos 1 hicimos un muestreo de suelos con fines de fertilidad. Entonces, aquí vamos a hablar cómo vamos a determinar dónde hacer el muestreo. Eso es, vamos a ver dónde hacer el muestreo. Pero cómo se hace el muestreo de suelos, entonces se remiten a un video que hay en suelos 1. Muy bien. ¿Y por qué necesitamos ver esto aquí? Porque este ítem dentro de esta unidad es el abrebocas, ¿cierto? El pre de la unidad que sigue, que es interpretación de análisis de suelo, interpretación y recomendación de enmiendas y fertilizantes basados en un análisis de suelos. Entonces necesitamos mirar, hombre, ¿y cómo hacemos ese muestreo de suelos? ¿Dónde lo hacemos? Y todo este cuento. En este muestreo de suelos tiene básicamente dos condicionantes. Uno, que es cuando vamos a hacer el establecimiento del cultivo. Es decir, cuando el terreno está limpio y vamos a montar un cultivo. ¿Listo? Y el otro es cuando ya el muestreo de suelos es en cultivos establecidos. Y vuelve y juega, casi que en los establecidos serían para perennes y semiperennes y el de establecimiento casi que sería para cultivos transitorios. Ojalá nosotros cada que saquemos un cultivo transitorio pudiéramos hacer un análisis de suelos, pero a veces es complicado por tema de dinero. Y el establecimiento también cuando vamos a establecer cultivos perennes. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hacer este establecimiento, también hay varios aspectos que debemos de tener en cuenta. Lo primero que debemos de tener en cuenta para realizar un muestreo de suelos es determinar áreas homogéneas. Eso es lo primero. Determinar áreas homogéneas. ¿Y cuáles son los aspectos para determinar áreas homogéneas? Hombre, lo ideal sería una fotointerpretación, ¿cierto? Pero bueno, ¿quién hace una fotointerpretación? Nosotros no. Entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, no. Eso no lo hacemos, ¿cierto? Pero los gringos sí lo hacen, los europeos sí lo hacen. Ustedes han hecho fotointerpretación. Eso es lo más espectacular que hay. No todo el mundo es capaz de hacer fotointerpretación, porque ya no salen es que ya casi no salen periódicos tampoco, pero uno en el colombiano salía, o en una revista que le decían a usted, concentre la mirada fijamente en un puntico y de pronto le salía así como el pájaro loco o cualquier cosa de esas. La fotointerpretación es un avión con una cámara, un avioncito aquí con una cámara aquí, y él toma fotos, va tomando fotos, y las traslapa dependiendo de la altura, ya, entonces traslapa y dependiendo de la calidad y dependiendo de la plata y del piloto, ¿cierto? Entonces él va haciendo sobrevuelos y va tomando fotos y las traslapa de tal manera que entre una foto y otra haya un punto en común, ¿cierto? Como decir la nariz, la mitad de la nariz de nosotros. Entonces, cuando uno va a un estereoscopio de espejos muy bonitos, que es como un microscopio con dos espejos aquí, entonces usted coge las dos fotos de su zona de interés
y las junta y junta los dos punticos. Mirando aquí, junta los dos punticos que están comunes en las dos fotos. Y cuando usted junta eso y tiene visión estereoscópica, ¡fua!, le sale todo el relieve. Entonces usted ya determina cuáles son valles, cuáles son montañas, cuáles son laderas. Es espectacular. Ojalá pudiéramos solicitar en la Nacional un día. Yo llegué, usted no fue con nosotros. Yo llegué, fue a los de ambiental. Nos prestaron una vez una sala, hicimos una fotointerpretación de Río Negro y para explicarles por qué se inundaban las playas. No era porque ahí vivieran las muchachas y porque Monseñor las maldijo. Willes, hace días que no hablamos con Monseñor Willes. No, que es que las playas inundan porque Monseñor Willes nos maldijo porque ahí vivían las putas. No. Ahí nos dimos, eso se puede editar. Ahí nos dimos cuenta que las playas es la llanura de inundación actual, la llanura actual de inundación del Río Negro. Y si usted se hace en la llanura de inundación del Río Negro y de cualquier río, se inunda. Fácil, ¿cierto? Y podemos vivir Monseñor Willes y las pelimoradas y se inunda. Claro. Entonces esa fotointerpretación establece áreas homogéneas. ¿Y cuáles son los parámetros para determinar áreas homogéneas? Básicamente, ¿qué se les ocurre? Relieve. ¿Y por qué el relieve es tan importante, muchachos, en la determinación de áreas homogéneas? Porque recuerden que el relieve es un factor de formación del suelo, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos tener aquí un espejo de agua, ¿listo? Y podemos tener la llanura actual de inundación, un nivel de terrazas, un nivel 2 de terrazas, ¿cierto? Podemos tener una zona de ladera, podemos tener una planicie, podemos tener esto. Entonces miren que puede haber una finca así. La finca, por ejemplo, de los duros de las orillas del Cauca, son este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, aquí, si uno fuera en estricto a hacer una distribución de áreas homogéneas, lo primero que haría sería el relieve. Entonces, vea, aquí hay un relieve, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y bueno, y este puede ser similar a este y a estos, ¿cierto? Pero aquí no. Entonces uno diría, vea, aquí hay una zona, aquí hay 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas y 5 zonas que debo de muestrear. Ahora, ¿cuándo va a ser una cosa de estas? Cuando es un cultivo de importancia económica, ¿cierto? Un aguacatero, un palmicultor. Aunque los palmeros no utilizan este tipo de relieves, utilizarán quizás este, ¿cierto? Pero un cafetero potente, ya, cultivos pues comerciales, muy bien. Entonces, una es el relieve, ¿listo? Pero supongamos que no hay un relieve tan marcado, y no que es, por ejemplo, así, en este caso. En este caso, ahí el relieve no es el más condicionante, porque no están marcadas las pendientes. ¿Qué otro podría ser en ese momento? Por ejemplo, la vegetación. A uno cierto tipo de vegetación le puede estar indicando un cambio de zona, Otro, bueno, en este tipo de, por ejemplo, los llanos orientales, ¿cierto? Que usted lo contraten en Facenda, imagínense, 85.000 cerdas de cría. No, una locura. Yo vi una cosa por ahí en internet, yo no sé si unos 85.000, 850, yo no sé, una cantidad exorbitante. Pero tienen todos sus cultivos, es una economía circular. Ya la llaman circular, antes se llamaba monopolio, se llamaba capitalismo brutal, economía vertical, donde cada uno, o sea, no se distribuyen los recursos, sino que se los distribuyen entre ellos mismitos.
al cáncer de los cerdos. Bueno. Y una cosa muy simpática, entonces le ponen, oiga, ¿y cuál es el éxito de Facenda? No, el éxito de Facenda es que entendimos que la comercialización del cerdo no es solo vender cañón, hay que vender los piecitos, las manitos, y lo venden todo. El cerdo es el único animal que aprovecha hasta la tripa. Bueno, entonces en este caso, cuando el área el tipo de relieve es muy homogéneo, ahí le surge a uno una duda. Bueno, el profesor Daniel Jaramillo en un texto habla de que uno, para tomar una muestra de suelos, nunca debe exceder el área homogénea a 10 hectáreas. ¿Cierto? En los llanos orientales, aquí uno ¿cuántas muestras tendría que tomar? 5. Pero cuando usted tiene un terreno homogéneo, entonces ahí entra la duda. 1 hectárea, 2 hectáreas, no. Cuando todo es muy homogéneo y usted no ve ni relieve ni vegetación, entonces ya no ve ni relieve ni vegetación, sino cantidad. Y el profesor Daniel Jaramillo habla de un máximo de 10 hectáreas por cada muestra. Otro aspecto que puede uno determinar para formar áreas homogéneas es el drenaje. Hay partes en esas áreas que uno no ve cambio de pendiente, pero sí ve un drenaje diferente. Eso es también un aspecto para tomar en cuenta. Y otra que muchas veces uno se lo encuentra es el uso. Uno va y un agricultor le dice, no, doctor, es que aquí no da yuca. Allí sí da yuca, allí lo usamos para tal cosa. Entonces, a veces escuchar el uso del terreno también le da a uno indicios para determinar áreas homogéneas. Recuerden, bueno, listo. Entonces, cuando los cultivos vamos a hacer establecimiento, hacemos eso. Bueno, ahora, recuerden, en el primer caso, bueno, vamos a colocar aquí una muestra que sea menor a 10 hectáreas, ¿correcto? Muy bien. Entonces recordemos algo, pero de todas maneras deben ir a Suelos 1 a ver el video. Pero una muestra se compone de varias submuestras, ¿listo? Entonces, una muestra tiene X submuestras. ¿De qué dependerá este X? Es decir, supongamos que yo determiné un lote para hacer un muestreo. Esta es el área homogénea 1. Esta es el área homogénea 1 y esta es el área homogénea 2. Ya lo separé. Listo. ¿De qué dependerá la cantidad de sus muestras? De muchas cosas. Ah, bueno, una es el área, no mayor a 10 hectáreas. Pero, como diría Natalia, vamos a hacer una supongación. Vamos a suponer que son 1.2 hectáreas y aquí 1.5 hectáreas. ¿Listo? Entonces, una muestra se deben de componer de varias submuestras. ¿Listo? Entonces, ¿de qué dependerá? Hombre, de los jornales que se dispongan para tomar las submuestras, del cultivo que se vaya a establecer, de la hora del día, de muchas cosas, ¿cierto? Pero generalmente, entonces, uno lo que hace es hacer este recorrido en zigzag, ¿correcto? Tomando submuestras. ¿Dónde no se toman sus muestras? Vayan al video de Suelos 1, ¿cierto? En caminos, en abrevaderos, donde se han hecho quemas, están. Ahora, todas estas componen una muestra. Ahora, ¿qué tiene que ser uno si es, como decía el hincha nacional, juicioso? Si es juicioso, ¿el juicioso qué haría? La siguiente muestra, para tener una historial del lote, ya no lo hago así, ya me voy así. Y así voy variando para en términos de 2 o 3 o 4 muestreos, yo ya tengo un historial más adecuado de ese lote.
Perfecto. La pregunta entonces que sigue es, bueno, ya vimos, vimos en suelos 1 cómo se toma la muestra. Y hay un condicionante para tomar la muestra. ¿Qué condiciona la profundidad para tomar esa muestra? El cultivo. El cultivo. Muy bien. Entonces, la profundidad para tomar esa muestra está determinada por... Ay, ¿cuál será el marcador este? Entonces, la profundidad. Vamos a mirar aquí. La profundidad del cultivo. La profundidad. ¿Listo? Y en esto de profundidad, recordemos un término que estudiamos en suelos 1 que se llama la capa arable. La capa arable. ¿Cuál es la importancia de la capa arable? ¿Qué es la capa arable? Recuerden que la capa arable está definida como esa zona donde está el mayor porcentaje de pelos absorbentes de la planta. Y recuerden que los pelos absorbentes es la máquina de succión de la planta de los nutrientes, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar algo. Por ejemplo, ¿cuál será la profundidad en que yo debo mostrar para un establecimiento de pastos? 10, 15 centímetros, ¿cierto? Máximo 15 centímetros. O pues le ponen la S, pues que... Ustedes no han visto una abreviatura, es que... Y dice uno, ¿qué diablo era eso, hombre? Y lo ve uno en las carreteras. Sí, sí. Uf. Y éramos muy jodidos con eso. Eso daba cárcel en la UCO. En suelos, eso daba cárcel. Oiga, ajá. Bueno, pastos 15 centímetros, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, Leo. Bueno, ese aquí todos son. El coffee arábiga. ¿A qué profundidad muestraríamos? 15 o 30, pues, pero... Máximo 30 o 25. Listo. Es una pregunta que yo iba a hacer. A veces cuando uno encuentra, digamos, unos terrenos que son lo que uno diría cascajeros. Sí. Por lo general el café le va muy bien en los cascajeros. Ahí me tocó una vez tomar una muestra en ese lote y yo no sabía qué hacer porque me salían prácticamente eran rocas. Había muy poco material pues como estructura o suelo. Entonces me tocó ir a la parte más de arriba que era donde había como más estructura de suelo y me tocó prácticamente que 10 centímetros no alcanzaba ni que era los 15. Pero no era la capa, no era el horizonte O. La capa, perdón, la capa O. No era capa O, sino horizonte. Sino horizonte. Y mucho canto, mucha roca. Sí. Sí, es muy complicado. O sea, uno para el café no alcanza ni siquiera llegar a los 15 centímetros porque ahí para abajo pura cascajero. Sí, muy complicado. Pero 15 centímetros, ¿qué hace eso? ¿Qué obliga eso al café? A concentrar todos los pelos absorbentes en la parte de arriba. Sí, porque ahí abajo ya es casi de sostenimiento. Y frutales. ¿A cuánto muestrearíamos? Entonces, yo propongo que los frutales no se pueden muestrear a más de 40 centímetros, por varias razones. Y la principal es que uno después, ¿para qué vamos a muestrear ese suelo? Para determinar la cantidad de elementos que tiene el suelo para suministrarle a la planta. Si tiene poquitos, debemos adicionarle. ¿Cómo hago yo para hacerle llegar un nutriente a 40 centímetros? Complicado, tendría que ser un insuflado, no sé. Entonces hacer llegar un nutriente por allá a los 35 centímetros, a los 38 centímetros me parece complicado, ¿cierto? Entonces, no sé, hay algunos textos que recomiendan muestrear de 0 a 20 y de 20 a 40 centímetros, hacer 2 muestreos. Obviamente, volvemos al cuento, ¿de qué dependerá? De la disponibilidad financiera que se tenga para hacer esos análisis, ¿cierto? Pero realmente muestreos de suelos a más de 40 centímetros no se deben de hacer. Queda complicado
llegar a esos nutrientes allá. Y porque con toda seguridad a los 40 centímetros la cantidad de pelos absorbentes de una planta ya debe ser mínimo. Entonces, ¿para qué yo voy a muestrear hasta allá? Yo que generalmente muestreo hasta 30 centímetros cuando son aguacates, frutales en general, ¿ya? Y los otros hasta 15 o 20 centímetros. De ahí para allá, pues particularmente no lo hago. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con los cultivos cuando los voy a hacer establecimiento. ¿Cómo sería el muestreo cuando los cultivos ya están establecidos? Aquí, ay, verdad que me dieron que con el trapito. Aquí volvemos a otro tema que hay que investigar y que vamos a empezar a investigar. ¿Dónde se hace el muestreo de suelos con fines de fertilidad? Entonces volvemos al cuento, volvemos al dron, ¿ya? Entonces cuando yo tengo un cultivo establecido con una etapa fisiológica como estas, listo. Entonces claro, yo tengo un arbolito aquí y tengo un arbolito aquí. Obviamente yo espero que la zona de exploración de raíces esté máximo en la gotera del árbol, ¿ya? En ese caso, obviamente, mi interés de muestreo debe estar entre la gotera del árbol y el fuste, y el tallo del árbol. Entonces, yo debería de hacer mi muestreo ahí. Pero volvemos al cuento. Cuando ya el cultivo está todo establecido, ¿ya? Y la zona de exploración de raíces es casi todo el terreno, pues yo realmente ya la gotera del árbol no sé si funciona, si no funciona, ya se volvió todo gotera, porque en teoría toda la zona está llena de raíces. Aquí está el árbol y las raíces están allá. Entonces vuelvo y hago el recorrido. Aquí sí, obviamente, aquí sí debo muestrear haciendo este mismo recorrido y formando una muestra con varias submuestras. Hay quienes dicen, bueno, es que muestreando el suelo en la zona de la gotera lastimo las raíces. Sí, pero ¿y entonces cómo hago para tomarte una muestra de sangre sin chuzate? No, muy complicado, ¿cierto? Te chuzo y te pongo ahí una cosita, pues, para que no te den una infección y no te... Pero, ¿cierto? Entonces, hay que muestrear el suelo, hay que muestrearlo, ¿cierto? Entonces, en estos cultivos establecidos es así. Muestreamos en cultivos establecidos transitorios. No, ya para qué. Eso se muestrea antes. ¿Listo? Entonces, esos eran, digamos, unos conceptos básicos de lo que tiene que ver con las formas del muestreo de suelos. ¿Cómo abre bocas? Bueno, ojo, tomamos la muestra, la marcamos, la etiquetamos bien y la enviamos al laboratorio y luego viene el resultado del análisis de suelos, que es el que vamos a empezar a analizar a continuación. Muchas gracias, nos vemos mañana. Ahora sí volteémonos la camisa. Muy bien.